Hijo de ladrón, de Manuel Rojas, primera parte, 5. Había pasado malos ratos, es cierto, pero me pareció natural y lógico pasarlos. Eran quizá una contribución que cada cierto tiempo era necesario pagar a alguien, desconocido aunque exigente, y no era justo que uno solo, mi padre, pagara siempre por todos. Los 4 hermanos estábamos ya crecidos y debíamos empezar a aportar nuestras cuotas. Como no podíamos dar lo que otros dan, trabajo o dinero, dimos lo único que en ese tiempo y como hijos de ladrón teníamos, libertad y lágrimas. Siempre me gustó el pan untado con mantequilla y espolvoreado de azúcar, y aquella tarde, al regresar del colegio, me dispuse a comer un trozo y a beber un vaso de leche. En ello estaba cuando sonaron en la puerta de la calle 3 fuertes golpes. Mi madre, que cosía al lado mío, levantó la cabeza y me miró. Los golpes eran absurdos. En la puerta, a la vista de todos, estaba el botón del timbre. El que llamaba no era pues de la casa y quería hacerse oír inequívocamente. ¿Quién podría ser? Mis hermanos llegaban un poco más tarde y por otro lado podían encontrar a ojos cerrados el botón del timbre. En cuanto a mi padre, no solo no golpeaba la puerta ni tocaba el timbre, ni siquiera le oíamos entrar. Aparecía de pronto, como surgiendo de la noche o del aire, mágicamente. Sus hijos recordaríamos toda la vida aquella noche en que apareció ante la puerta del comedor, en los momentos en que terminábamos una silenciosa comida. Hacía algún tiempo que no le veíamos, quizá estaba preso, y cuando le vimos surgir y advertimos la larga y ya encanecida barba que traía, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, rompimos a llorar, tal vez de alegría, quizá de miedo. Mi madre, sin embargo, parecía saberlo, pues me dijo levantándose: «Bébete pronto esa leche». La bebí de un sorbo y me metí en la boca, enseguida casi la mitad del pan. Me sentí azorado, con el presentimiento de que iba a ocurrir algo desconocido para mí. Mi madre guardó el hilo, la aguja, el dedal y la ropa que surcía. Miró los muebles del comedor, como para cerciorarse de que estaban limpios o en orden, y se arregló el delantal. Me miró a mí también, pero con una mirada diferente de la anterior, una mirada que parecía prepararme para lo que luego ocurrió. Estaba dándole fin al pan y nunca me pareció más sabroso. La mantequilla era suave y el azúcar que brillaba sobre ella me proporcionó una deliciosa sensación al recogerla con la lengua, apresuradamente de las comisuras de los labios. Cuando mi madre salió al patio, la puerta retembló bajo 3 nuevos, más fuertes y más precipitados golpes, y después del último, sin duda eran 2 o más las personas que esperaban, sonó el repiqueteo de la campanilla, un repiqueteo largo, sin intervalos. El que llamaba estaba próximo a echar abajo la puerta. Concluí de comer el pan, recogí el vaso y su platillo, que puse sobre el aparador, y di un manotón a las migas que quedaban sobre la mesa. Entre uno y otro movimiento, oí que mi madre abría la puerta y que una voz de hombre dura y sin cortesía, casi tajante, decía algo como una pregunta. La voz de mi madre, al responder, resultó increíblemente tierna, casi llorosa. La frase que pronunció enseguida el hombre pareció quemar el delicado brote. Hubo un breve diálogo. La puerta sonó como si la empujaran con brusquedad, y un paso de hombre avanzó por el corredor de baldosas. Yo escuchaba. La distancia desde la puerta de calle hasta la del comedor era de 15 pasos. 15 pasos contados innumerables veces al recorrer la distancia en diversas formas, caminando hacia adelante o hacia atrás, de este lado y con los ojos abiertos, o de este otro y con los ojos cerrados, sin hallar nunca una mayor o menor diferencia.
Detrás de los pasos del hombre sonaron precipitados los de mi madre. Para ella, baja de estatura como era, los pasos eran 18 o 19. Cuando el desconocido, pues no me cabía duda alguna de que lo era, apareció frente a la puerta del comedor, yo todavía relamiéndome, estaba de pie detrás de la mesa, los ojos fijos en el preciso punto en que iba a surgir. No se me ocurrió sentarme o moverme del lugar en que estaba en el instante en que di el manotón a las migas, o quizá el diálogo o los pasos me impidieron hacerlo. El hombre llegó, se detuvo en aquel punto y miró hacia el interior. Allí estaba yo, con mis 12 años, de pie, sin saber qué cara poner a su mirada, que pareció medir mi estatura, apreciar mi corpulencia, estimar mi desarrollo muscular y adivinar mis intenciones. Era un hombre alto, erguido, desenvuelto. Entró, dio una mirada a su alrededor y vio sin duda todo, los muebles, las puertas, el bolsón con mis cuadernos sobre una silla, las copas, los colores y las líneas de los papeles murales, quizá sí hasta las migas, y se acercó a mí. ¿Cómo te llamas? Hice un esfuerzo y dije mi nombre. La voz de mi madre, más entonada ahora, irrumpió. El niño no sabe nada. Ya le he dicho que Aniceto no está en casa. Otros 2 hombres aparecieron en la puerta, y uno de ellos, al girar, mostró una espalda como de madera. ¿Dónde está tu padre? Mi madre se acercó, y el hombre, después de mirarla, pareció reaccionar. Su voz bajó de tono. Me doy cuenta de todo y no quiero molestarla, señora, pero necesito saber dónde está el gallego. La voz de mi madre tornó a hacerse tierna, como si quisiera persuadir, por medio de su ternura, a aquel hombre. Ya le he dicho que no sé dónde está. Desde ayer no viene a casa. Si había algo que yo en esos tiempos quería saber siempre, era el punto en que mi padre en cualquier momento pudiera encontrarse. ¿Para dónde vas, papá? Para el norte. Tal vez llegue hasta Brasil o Perú. ¿Por dónde te vas? A Rosario y después río arriba. Marcaba su camino en los mapas de mis textos de estudio y procuraba adivinar el punto que mencionaría en su próxima carta. Venían nombres de pueblos, de ríos, de oscuros lugares, selvas, montañas. Después, sin aviso previo, las cartas empezaban a llegar desde otro país, y entonces me sentía como perdido, y sentía que él también estaba un poco perdido para nosotros, y quizá para él mismo. Caminaba con sus silenciosos y seguros pasos las orillas de los ríos del noreste argentino, las ciudades de las altas mesetas bolivianas y peruanas, los húmedos pueblos de la costa tropical del Pacífico Oriental, los lluviosos del sur de Chile, Concordia, Tarija, Paso de los Libres, Arequipa, Bariloche, Temuco, eran en ciertos momentos familiares para nosotros. Aquí está. Iba hacia el norte, giraba hacia el este, tornaba hacia el sur. Sus pasos seguían el sol o entraban en la noche. De pronto desaparecía o de pronto regresaba. Aquella vez, sin embargo, a pesar de haberle visto la noche anterior, ignoraba su paradero. No sé. Uno de los policías intervino. Lo buscamos en la casa. El hombre rechazó la sugestión. No, si estuviese habría salido. Hubo un momento de indecisión. Mi madre, con las manos juntas sobre su vientre y debajo del delantal, miraba el suelo, esperando. El hombre de la voz tajante pensaba, vacilando, sin duda sobre qué medida tomar. Los otros 2 policías, sin responsabilidad, de pie aún en el patio, miraban con aire de aburrimiento muscular los racimos de uva que pendían del parrón. Yo miraba a todos. El hombre se decidió. Lo siento, pero es necesario que me acompañe. ¿A dónde? Interrogó mi madre. Su voz, inesperadamente, se hizo dura. Al departamento de policía. ¿Pero por qué?
Es necesario. Mi madre calló, preguntó después: ¿y el niño? El hombre me miró y miró de nuevo el bolsón de mis libros. Dudó un instante. Su mente al parecer no veía claramente el asunto, pero como hombre cuya profesión está basada en el cumplimiento del deber, a pesar de todo, optó por lo peor. El niño también. ¿Por qué el niño? Nuevamente vaciló el hombre. El deber lo impulsaba sin dirigirlo. Por fin, como quien se desprende de algo molesto, dijo: «Tiene que ir, estaba aquí». Después de vestirse mi madre y de hablar con una vecina encargándole la casa, salimos a la calle. No fuimos, sin embargo, al departamento de policía. El resto de esa tarde y la para nosotros larga noche que siguió, permanecimos sentados en los bancos de una comisaría. Allí nos dejaron, sin explicaciones previas, los 3 policías que desaparecieron. Mi madre no habló casi nada durante esas 12 o 14 horas, excepto al pedir a un gendarme que nos comprara algo de comida. No lloró, no suspiró. Por mi parte la imité. Mientras estuviera al lado de ella, me era indiferente que hablara o enmudeciera. Lo importante era que estuviese. A las 7 u 8 de la mañana, con el cuerpo duro, nos sacaron de allí. Ella debía ir al departamento de policía, pero a la sección de mujeres. A mí se me consideraba ya hombre y debía ir a la sección correspondiente. Tampoco habló nada al bajar del carro policial frente al departamento, donde nos separaron, yéndose ella en compañía de un agente y siguiendo yo al otro. ¿Qué podía decirme? Su corazón sin duda estaba atribulado, pero cualquier frase, aun la más indiferente, habría empeorado las cosas. Por otra parte, ¿cómo decir nada allí delante de los policías? Al entrar en el calabozo común, empujado por la mano de un gendarme, vi que los detenidos me miraban con extraordinaria curiosidad. No era aquel sitio adecuado para un niño de 12 años, de pantalón corto aún, vestido con cierta limpieza y de aspecto tímido. ¿Quién era? ¿Y qué delito podría haber cometido? A un departamento de policía no se entra así como así. Es lugar destinado a individuos que han cometido, que se supone han cometido o que se les atribuye haber cometido un hecho punible. Llegar por una contravención municipal, por haber roto un vidrio o por haberse colgado de un tranvía, es trastornar todo el complicado aparato jurídico. Debía ser, dada mi edad, un raterillo, aunque un raterillo extraordinario. Pero si ellos no sabían quién era yo por mi parte no podía decirlo. Apenas entrado en el calabozo, sentí que toda mi entereza, todo el valor que hasta ese momento me acompañara, se derrumbaba. Busqué a mi alrededor dónde sentarme, y no vi otro asiento que los 3 escalones de ladrillo que acababa de pisar para llegar hasta el piso del calabozo, en desnivel con el del patio. Allí me senté, incliné la cabeza, y mientras buscaba aprisa un pañuelo en mis bolsillos, lancé un espantoso sollozo que fue seguido de un torrente de lágrimas. Los presos que se paseaban se detuvieron, y los que hablaban callaron. Ignoro cuánto tiempo sollocé y lloré. Una vez que hube llorado bastante, apaciguado mis nervios, secado mis ojos y sonado mis narices, sentí que me invadía una sensación de vergüenza, y miré a mi alrededor. Un hombre estaba frente a mí, un hombre que no sentía acercarse, usaba alpargatas, y que a 2 pasos de distancia esperaba que terminara de llorar para hablarme. Sonreía como disculpándose o como queriendo ganar mi confianza, y me dijo, acercándose más y poniéndose en cuclillas ante mí: «¿Por qué lo traen?».
Su voz resultó tan bondadosa que casi rompí a llorar de nuevo. Me retuve sin embargo, y como no supe qué contestar me encogí de hombros. ¿Viene con proceso? No sabía qué significaba aquello, y callé. El hombre era un poco más que un mocetón. Se turbó y miró a los demás presos, pidiendo ayuda. Un individuo entrado ya en la vejez, bajo y calvo, derrotado de ropa, la barba crecida y la cara como sucia, se acercó. Los demás presos esperaron. ¿Por qué está preso? ¿Qué ha hecho? Su voz era menos suave que la del joven, aunque más directa y urgente. ¿Era curiosidad o simpatía? Contesté. No he hecho nada. ¿Por qué lo trajeron entonces? Buscaban a mi padre. No estaba y nos trajeron a nosotros. ¿Quién más? Mi madre. ¿Quién es su padre? Aniceto Evia. ¿El gallego? Preguntó el joven. Asentí, un poco avergonzado del apodo. En la intimidad mi madre lo llamaba así, y era para nosotros un nombre familiar. Allí resultaba tener otro sentido y casi otro sonido. Los hombres se miraron entre sí, y el viejo habló de nuevo, siempre urgente, como si no hubiera tiempo que perder. Pero usted no ha hecho nada. Nada, dije, encogiéndome de hombros, extrañado de la insistencia. El viejo se irguió y se alejó. Los inocentes no le importaban. El joven dijo, su padre está aquí. Miré hacia el patio. No puede ser. No estaba en casa y nadie sabía dónde estaba. Aseguró, lo tomaron anoche. Lo miré incrédulo. Sí, acaba de pasar. Lo llevaron a la jefatura. Me tranquilicé por una parte y me dolí por la otra. Me tranquilicé porque supe dónde estaba y me dolí porque estuviese allí. De modo que lo habían detenido. Me expliqué el abandono en que nos dejaron en la comisaría. Durante aquellas horas lo imaginé marchando hacia el sur, no caminando ni viajando en tren, sino deslizándose a ras del suelo, en el aire, rápida y seguramente, tal como a veces me deslizaba yo en sueños, inaprensible e inencontrable, perdiéndose en la pampa. Lo tomó Aurelio. ¿Aurelio? Sí. ¿No lo conoce? La conversación era difícil, no solo porque no existía ningún punto de contacto entre aquel hombre y yo, sino porque con seguridad no lo habría, aunque los dos llegáramos a ser, quién sabe si ya lo éramos, de la misma categoría. Veía en él algo que no me gustaba, y ese algo era su excesivo desarrollo muscular, visible principalmente en las piernas gruesas, en demasía, y en sus hombros anchos y caídos. ¿Quién era? A pesar de su voz bondadosa, no había en él nada fino, y ni sus ojos claros, ni su pelo rubio y ondeado, ni su piel blanca, ni sus manos limpias me inclinaban hacia él. Noté de pronto que me hacía con los ojos un guiño de advertencia. Miré hacia el patio. Miré. El hombre de la tarde anterior, el de la voz tajante, atravesaba el patio saliendo de la sombra al sol. Caminaba con pasos firmes, haciendo sonar los tacones sobre las baldosas de colores. Ese es Aurelio. Durante un instante sentí el deseo de llamarle. Aquí estoy, pero me retuve. Estaba ya en una zona en que la infancia empezaba a transformarse y mi conciencia se daba un poco cuenta de ese cambio. Una noche en una comisaría y un día o unas horas nada más en el calabozo de un departamento de policía, junto a unos hombres desconocidos, era toda mi nueva experiencia, y sin embargo era suficiente. En adelante nada me sorprendería y todo lo comprendería, por lo menos en los asuntos que a mí y a los míos concernieran. No tenía ningún resentimiento contra el hombre cuyo nombre acababa de conocer.
Sospechaba que cumplía como mi padre y como todos los demás hombres un deber que no podía eludir sin dejar de ser lo que obligadamente era. Pero nuestros planos eran diversos y debíamos mantenernos en ellos, sin pasar del uno al otro, sino algunas veces, forzados por las circunstancias y sin dejar de ser lo que éramos, un policía y un hijo de ladrón. No era antipático, no se mostró ni violento ni insolente con mi madre, y su conducta era su conducta. Sería para mí en adelante y para siempre el hombre que por primera vez me llevó preso. En el momento en que giraba la cabeza para mirar al hombre con quien mantenía aquel diálogo, sentí unos pasos que conocía y que me hicieron detener el movimiento. Los pasos de mi padre, esos pasos que sus hijos y su mujer oíamos en la casa durante el día, cuando caminaba solo para nosotros, haciendo sonar el piso rápida o lentamente, pero con confianza, sin temor al ruido que producían o a quienes los escuchaban. Esos pasos que iban disminuyendo de gravedad y de sonido en tanto se acercaba la noche, tornándose más suaves, más cautelosos, hasta hacerse inaudibles. Parecía que a medida que se dilataban las pupilas de los gatos, los pasos de mi padre perdían su peso. Giré de nuevo la cabeza, al mismo tiempo que me erguí para verlo, a mi gusto, y para que él también me viera. Dio vuelta al extremo del corredor. Era siempre el hombre delgado, alto, blanco, de bigote canoso, grandes cejas, rostro un poco cuadrado y expresión adusta y bondadosa. Miraba hacia el suelo mientras caminaba, pero al entrar en el patio y alcanzar la luz, levantó la cabeza. Frente a él, y tras la reja de un calabozo para detenidos comunes, estaba su tercer hijo. Su paso se entorpeció, y la dirección de su marcha sufrió una vacilación. Pareció detenerse, después, arrepentido, tornó hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Por aquí, le advirtió el gendarme, tocándole el brazo. Él sabía de sobra para dónde y por dónde debía ir. Me vio, pero nada en él, fuera de aquella vacilación en su marcha, lo denotó. Llevaba un pañuelo de seda alrededor del cuello y su ropa estaba limpia y sin arrugas, a pesar de la mala noche que como nosotros había pasado. Desapareció en el otro extremo del patio, y yo, volviéndome, me senté de nuevo en el escalón. Los hombres del calabozo, testigos de la escena, estaban todavía de pie, inmóviles, mirándome y esperando la reacción que aquello me produciría. Pero no hubo reacción visible. Había llorado una vez y no lloraría una segunda. Lo que sentí les pasó inadvertido, y era algo que no habría podido expresar con palabras en aquel momento. Una mezcla de sorpresa, de ternura, de pena, de orgullo, de alegría. Durante un rato sentí un terrible espasmo en la garganta, pero pasó. Mi padre sabía que yo estaba allí, y eso era lo importante. Los hombres, abandonando su inmovilidad y su mudez, se movieron de nuevo para acá y para allá, y reanudaron sus conversaciones, y hasta el joven que pareció al principio tener la esperanza de ser actor o testigo de una escena más larga y más dramática, quedó desconcertado e inició un paso para irse. Otro ruido de pasos lo detuvo. Era ahora un caminar corto y rápido, un poco arrastrado, pero tan poco que sólo un oído fino podía percibir la claudicación. Unos años más, sin embargo, y la claudicación sería evidente. La marcha se detuvo detrás de mí y en el mismo momento sentí que una mano tocaba mi hombro. El joven detuvo su movimiento como yo antes el mío y se inmovilizó en tanto yo, girando de nuevo, me erguí detrás de la reja. Dentro de un traje gris verdoso de gendarme estaba un viejecillo pequeño y delgado. Sus cejas eran quizá tan largas y tan canosas como sus bigotes, y unos ojos azules, rientes, miraban como de muy lejos desde abajo de un kepis con franja roja. Me dijo con voz cariñosa:
¿Es usted el hijo del gallego? No sé por qué aquella pregunta y aquel tono de voz volvieron a hacer aparecer en mi garganta el espasmo que poco antes logré dominar. No pude hablar y le hice un gesto afirmativo con la cabeza. Acérquese, me dijo. Me acerqué a la reja y el viejecillo colocó su mano como de niño, pero arrugadita, sobre mi antebrazo. Su papá pregunta por qué está aquí, qué ha pasado. Me fijé en que llevaba en la mano izquierda, colgando de un gran aro, una cantidad de llaves de diversos tamaños. Respondí contándole lo sucedido. Me preguntó, ¿así es que su mamá también está detenida? En la sección de mujeres. ¿Y usted necesita algo? Nada. ¿Dinero? No, ¿para qué? ¿Qué le preguntaron en la comisaría? Nadie nos hizo el menor caso en la comisaría. Los policías nos miraban con sorpresa, como preguntándonos qué hacíamos allí. Alguien, sin embargo, sabría qué hacíamos allí y por qué estábamos. Pero era de seguro alguien que no tenía prisa para con nadie. Tal vez ni consigo mismo. Nos consideraba y consideraría a todo el mundo como abstracciones y no como realidades. Un policía era un policía y un detenido era un detenido, es decir, sustantivos o adjetivos, y cuando por casualidad llegaba a darse cuenta de que eran, además, seres humanos, sufría un gran disgusto. Tenía que preocuparse de ellos. El viejecillo volvió a palmetearme el brazo. Bueno, si necesita algo, haga llamar a Antonio. Vendré enseguida. Se alejó por el patio, tiesecito como un huso, y allí me quedé, como en el aire, esperando nuevos acontecimientos. ¿Quién vendría ahora? Transcurrió un largo rato antes de que alguien se preocupara de mí, largo rato que aproveché oyendo las conversaciones de los presos, proceso, condenas, abogados. ¿De qué iban a hablar? Antonio y un gendarme aparecieron ante la puerta y me llamaron. Salí y fui llevado, a través de largos corredores, hasta una amplia oficina, en donde fui dejado ante un señor gordo, rosado, rubio, cubierto con un delantal blanco. Me miró por encima de sus anteojos con montura dorada y procedió a filiarme, preguntándome el nombre, apellidos, domicilio, educación, nombres y apellidos de mis padres. Al oír los de mi padre, levantó la cabeza. Hombre, ¿es usted hijo del gallego? Su rostro se animó. Respondí afirmativamente. Lo conozco desde hace muchos años. La noticia me dejó indiferente. Se inclinó y dijo con voz confidencial. Fui el primero que le tomó en Argentina las impresiones digitales, y me las sé de memoria. Eran las primeras que tomaba. Qué coincidencia, ¿no? Es un hombre muy serio. A veces lo encuentro por ahí. Claro es que no nos saludamos. Se irguió satisfecho. A mí no me importa lo que es, pero a él seguramente le importa que yo sea empleado de investigaciones. Nos miramos nada más como diciéndonos, te conozco, mascarita, pero de ahí no pasa. Yo sé distinguir a la gente y puedo decir que su padre es, ¿cómo lo diré? Decente. Sí, quiero decir, no un cochino. Es incapaz de hacer barbaridades y no roba porquerías. Claro, no roba porquerías. No, el gallego no. Mientras hablaba, distribuía fichas aquí y allá, en cajas que estaban por todas partes. Luego, tomando un pequeño rodillo, empezó a batir un poco de tinta negra sobre un trazo de mármol. Por lo demás, yo no soy un policía, un pesquisa, nada, soy un empleado, un técnico. Todos sabemos distinguir a la gente. Además, sabemos quién es ese y quién es aquel. ¿Por qué traen a este? Acogotó a un borracho para robarle 2 pesos. Hágame el favor, por 2 pesos. Y a este otro se metió en una casa, lo sorprendieron e hirió al patrón y a un policía. ¿Qué hace usted con malevos así? Y este otro y el de más allá asaltaron a una mujer que iba a su trabajo, o mataron a un compañero por el reparto de una ratería. Malas bestias, malas bestias. Palos con ellos. Pero hay muchos, y son los que más dan que hacer.
La policía estaría más tranquila si todos los ladrones fueran como su padre. Permítame. Me tomó la mano derecha. Abra los dedos. Cogió el pulgar e hizo correr sobre él el rodillo lleno de tinta, dejándomelo negro. Suelte el dedo, por favor. No haga fuerza. Así. Sobre una ficha de varias divisiones apareció, en el sitio destinado al pulgar, una mancha chata, informe, de gran tamaño. El otro. No ponga los dedos tiesos. Sueltos, si me hace el favor. Eso es. ¿Sabe usted lo que ocurrió cuando por primera vez tomaron preso a su padre? Se trataba de 130.000 pesos en joyas. ¿Se da cuenta? 130.000 de la nación. Bueno, cuando lo desnudaron para registrarlo, se había perdido, ¿sabe? Un solitario que no apareció nunca. Se armó un escándalo en el departamento. Toda su ropa interior era de seda, y no de cualquiera, sino de la mejor. Ni los jefes habían visto nunca, y tal vez no se lo pondrían nunca, una ropa como aquella. El director se hizo llevar los calzoncillos a su oficina, quería verlos. Usted sabe, hay gente que se disloca por esas cosas. El gallego salió en libertad a los 3 meses. A los pocos días de salir mandó un regalo al gendarme del patio en que estuvo detenido, y que según parece se portó muy bien con él. Dicen que le escondió el solitario. ¿Quién sabe? Un juego de ropa interior, pura seda. Pero con eso arruinó al pobre hombre. Renunció a su puesto y se hizo ratero. A los 2 o 3 meses, ¡zas! Una puñalada y si te he visto no me acuerdo. Y no crea usted que lo mató un policía o algún dueño de casa o de negocio bueno para la faca. Nada. Sus mismos compañeros, que cada vez que lo miraban se acordaban de que había sido vigilante. El otro. Así. Venga para acá. Me hizo sacar los zapatos y midió mi estatura. ¡Qué pichón! Le faltan 5 centímetros para alcanzar a su padre. ¿Usted estudia? Sí, señor. Hace bien, hay que estudiar. Eso ayuda mucho en la vida. ¿Y dónde estudia? En el Colegio Cisneros. Buen colegio. ¿Tiene alguna señal particular en el cuerpo? ¿En la cara? ¿Una cicatriz en la ceja derecha? Un porrazo, ¿eh? Ojos oscuros. Orejas regular. Pelo negro. Bueno, se acabó. Seguramente le tocará estar al lado de su padre. No por las impresiones, que son diferentes, sino por el nombre y el apellido. Váyase nomás. Tocó un timbre y apareció el gendarme. Lléveselo, está listo. Que le vaya bien, muchacho. Volví al calabozo. Los detenidos continuaban paseando y conversando. Se había formado una hilera que marchaba llevando el paso. Al llegar al final del espacio libre, frente al muro, giraban al mismo tiempo y quedaban alineados, sin equivocarse. Le dije al juez: soy ladrón, señor, no tengo por qué negarlo, y si me toman preso es porque lo merezco. No me quejo, y sé que alguna vez me soltarán. No hay tiempo que no se acabe, ni tiento que no se corte. No soy criminal, robo nada más, pero me da ira que me tome preso este individuo. Ha sido ladrón y ha robado junto conmigo, sí señor, ha robado conmigo. Hemos sido compañeros y nos hemos repartido algunos robos. No quiero que me tome preso, que llame a otro y me haga llevar, pero no quiero que me lleve él, y siempre me le resistiré. Es agente ahora, dice usted, lo sé, pero que tome a otro, no a mí, que he sido su compañero. Un día me va a tomar con Luna y no sé qué le va a pasar. Es un desgraciado. También robó conmigo y si resulta tan buena gente como era buen ladrón, dentro de poco lo echarán a patadas. Paseando y conversando daban la sensación de que sus preocupaciones eran muy limitadas, que por muy poco les importaba algo, y que podían estar allí todo el tiempo que a alguien, quienquiera que fuese, se le ocurriera, en tanto que escribientes, jueces, secretarios, copistas, abogados, ministros, receptores, agentes, se ocupaban de sus causas y procesos, escribiendo montañas de papel con declaraciones de testigos y contratestigos, recusaciones, pruebas, apelaciones, considerandos, resoluciones, sentencias, viajes para acá, viajes para allá, firme aquí y deme 20 pesos para el papel sellado, pídaselos a la vieja dice que no tiene un centavo ni para la hierba, a mi hermano entonces, también está preso,
¿Qué le parece que se los dé cuando salga? Cuando salga, tengo cara de sonso, y por fin a la penitenciaría o a la calle, a seguir robando o a languidecer en una celda durante meses o años. El hombre joven, sentado en el suelo sobre una colcha, parecía pensativo. A su lado, otro individuo, tendido sobre una frazada, dormía y roncaba suavemente. En todos ellos se notaba algo inestable y hablaban de asuntos que acentuaban esa sensación. Durante el largo rato, casi un día, que estuve oyéndoles, ninguno habló de sus hijos, de sus padres, de su mujer, de su familia, y todos la tendrían o la habrían tenido, y aunque sin duda no era este sitio adecuado para intimidades familiares y sentimentales, ¿cómo era posible que entre algunos de ellos, compañeros entre sí, no hablasen, aunque fuese a media voz, en un rincón, de cosas íntimas? Me notificaron de sentencia y apelé. Sí, el abogado pide 200 pesos. El reloj no valía ni 20. Lindo negocio ser ladrón. Con el tiempo y sobre asuntos de su especialidad y profesión, oiría hablar así, aburrida y continuamente, a decenas de personas que parecían no tener más preocupaciones que las de su profesión o especialidad. Carpinteros y albañiles, médicos y abogados, zapateros y cómicos. El hombre bajo y calvo, derrotado de ropas, de barba crecida y cara como sucia, se detuvo en el centro del calabozo.